Hola, ¿qué tal a todos? Soy Micheli López de Guerreros de la Red y te doy la bienvenida al video número 4 de este curso de Cisco CCNA. En este video vamos a estar tratando el tema del diseño de una red LAN y una red WAN o el diseño jerárquico de una red. Vamos a estar analizando ciertos tipos de aspectos que conllevan al diseño de una red empresarial multicapa. Muchas veces debemos nosotros dividir, o mejor dicho, debemos categorizar las redes según su tamaño. Tenemos redes pequeñas, tenemos redes medianas y tenemos redes grandes. Normalmente cada una de estas redes posee o se diferencia de la cantidad de usuarios que posee. La red pequeña proporciona servicio para hasta 200 dispositivos. Las redes pequeñas normalmente son o pueden ser empresas pequeñas, cyber, café, también pueden ser algún tipo de centro de informática en alguna universidad. Tenemos por acá la red mediana, que proporciona servicio para hasta 200 hasta 1000 dispositivos. Por último tenemos una red grande, que proporciona servicio para más de 1000 dispositivos. Vamos a pasar a la siguiente lámina. En esta lámina tenemos como título la LAN jerárquica de campus empresarial. Normalmente el campus empresarial está conformado por tres capas. La capa de acceso, la capa de distribución y la capa del núcleo, que dentro de poco vamos a estar chequeando un poco más a fondo todo lo que tiene que ver con estas capas. La capa de acceso proporciona acceso a la red para los grupos de trabajo y los usuarios. Normalmente la capa de acceso es la que está más familiarizada con los dispositivos finales. Normalmente la capa de acceso es la que va del puesto de usuario hasta el rack de telecomunicaciones. Tenemos también la capa de distribución, que proporciona una conectividad basada en políticas y controla el límite entre las capas de acceso y del núcleo. Cuando hacemos referencia a la parte de políticas, normalmente es porque la capa de distribución también se le pueden configurar NAC y listas de control de acceso. Normalmente en la capa de acceso se configuran listas de control de acceso virtuales también. Controla el límite entre las capas de acceso y de núcleo. Normalmente la capa de distribución controla este límite, ya que es la que proporciona la redundancia entre la capa de acceso y la capa de el núcleo. Ya más adelante en una lámina le voy a mostrar lo que tiene que ver con la redundancia entre estas dos capas. Por último tenemos la capa del núcleo, que proporciona un transporte rápido entre los switches de distribución dentro del campus empresarial. Y es en esta capa donde nosotros debemos instalar realmente todos los dispositivos de gama alta, porque son los que deben hacer el transporte rápido entre toda la data que se está manejando en la capa de acceso, que pasa por la capa de distribución para poder salir a través de la capa del núcleo hacia la internet. El dispositivo que se debe usar en la capa del núcleo no generalmente debe ser un dispositivo de gama alta, porque recuerden que las redes, como ya lo dije en la lámina anterior, se categorizan de acuerdo a su tamaño. Y pues como pudieron ver en la lámina anterior, las redes se dividen en redes pequeñas, redes medianas y redes grandes. En la tecnología de redes, un diseño jerárquico implica dividir la red en capas independientes y que cada capa o nivel en la jerarquía proporciona funciones específicas que definen su función dentro de la red. El beneficio de dividir una red plana en bloques más pequeños y fáciles de administrar es que el tráfico local sigue siendo local. Solo el tráfico destinado a otras redes se traslada a una capa superior. Y eso lo vamos a ver en la siguiente lámina. Tenemos acá el diseño jerárquico de la red. Y como pueden ver, tenemos acá tres niveles que corresponde a la capa del núcleo, la capa de distribución y la capa de acceso. Y como pueden ver acá, esta capa de acceso, como ya les había mencionado, es la que tiene más la conectividad de los usuarios. Es decir, la que va del puesto del usuario hacia el rack de telecomunicaciones. ¿Ve? Normalmente la capa de acceso está conectada a dispositivos capa 2. También nosotros podemos tener en ese mismo cuarto de telecomunicaciones o rack de telecomunicaciones la capa de distribución. Ustedes pueden notar que los switches capa 2 están conectados de manera redundante a los dispositivos capa 3 que representan la capa de distribución. Y esta redundancia precisamente es para evitar que
que falle un enlace en la red y que vaya a quedar la red totalmente aislada, que siempre se presente un camino para poder llegar hacia la internet. Pueden notar que también tenemos acá los dispositivos del núcleo, y ustedes pueden notar que generalmente no debe ser un router, pero también note que este núcleo también tiene redundancia hacia la capa de distribución. Por eso es que comúnmente decíamos que esta capa generalmente da el control entre la capa del núcleo y la capa de acceso, porque es la que agrega la redundancia entre estas dos capas. Normalmente la capa del núcleo también posee redundancias a la capa de distribución, y también tenemos dispositivos de gama alta capa 3. Estos enlaces que ven acá ustedes unidos a través de un aro son enlaces Ether Channel, que es una agregación de puertos. Aquí se ve que están 4 enlaces conectados, pero lógicamente solamente se ve un solo enlace. Suponiendo que estos enlaces sean del orden de los gigabits por segundo, pues generalmente si cada enlace es de 1 gigabit, estaríamos básicamente uniendo un puerto lógico de 4 gigabits por segundo. Estas conexiones que se establecen en la capa del núcleo se establecen en modo troncal, con los dispositivos también de la capa de distribución. Notará un elemento adicional que se agrega acá, que son los firewall. Generalmente los firewall son los primeros que reciben el tráfico que viene de la internet, pues son ellos los que deciden si el tráfico es legítimo o no es legítimo. Normalmente también se puede agregar un firewall aquí en esta zona, que va de la capa del núcleo hasta la capa de distribución también, para una mayor seguridad, llamada también una zona DMZ o zona desmilitarizada. De esta manera podemos nosotros tener una visión mucho más clara de cómo está conformada la red en múltiples capas dentro de una propia LAN. Normalmente la capa del núcleo no solamente va a estar en todos los edificios de un campus o en todas las sucursales de un campus. Nosotros podemos tener también una red con centralización en un solo edificio del campus. Es lo que se le conoce como una red centralizada, donde el núcleo estaría ubicado en ese edificio. Vamos a pasar a la siguiente lámina. En esta lámina podemos ver el diseño de una red empresarial en varios edificios, y aquí donde realmente vemos la red de una manera ya a nivel, vamos a decirlo, a un nivel WAN, ¿no? Ya que tenemos varios edificios interconectados hacia el núcleo de la red. Y pueden ver que acá está, o mejor dicho, se define como la capa de acceso y la capa de distribución. Cada edificio posee una capa de acceso y una capa de distribución. Cuando nosotros tenemos solamente estas dos capas dentro de una LAN, se le puede conocer como una red de núcleo contraído. Una red de núcleo contraído quiere decir que la capa de distribución también posee las características o las capacidades que tiene el núcleo de una red. Es decir, existen dos tipos de redes. Una red de núcleo contraído, donde existe nada más la capa de acceso y la capa de distribución, donde la capa de distribución hace la función de la capa de distribución y de núcleo. Y tenemos también una red de múltiples capas donde están separadas la capa de acceso, la capa de distribución y la capa de núcleo. Ustedes pueden notar que este campus tiene un núcleo centralizado, que es este que tenemos acá, un núcleo centralizado, ya que todos los edificios poseen nada más capa de acceso y capa de distribución. Como ya lo dije anteriormente, lo bueno o las ventajas de dividir la red en múltiples capas es que el tráfico local siempre sigue siendo local. Cuando los usuarios de esta sucursal deciden salir hacia otra red, es que el tráfico puede escalar entre las diferentes capas de la red. Es decir, cuando los usuarios se conectan internamente, el tráfico general se maneja, o mejor dicho, el tráfico generalmente se maneja en la capa de acceso. Pero cuando los usuarios deciden enviar o generar tráfico hacia otra sucursal, es cuando todo ese tráfico pasa de la capa de acceso a la capa de distribución. El hecho de que esta red tenga solamente un núcleo, que lo tenemos acá y que está centralizado, no quiere decir que acá, o mejor dicho, en el núcleo de esta red estén conectadas toda la distribución de todos estos edificios. Aquí en este edificio también existe
también existe una capa de acceso y una capa de distribución, porque en este edificio también hay usuarios, es decir, hay dispositivos finales también conectados. Entonces, este dispositivo que ustedes ven acá, puede ser el dispositivo que está representando el núcleo de la red, pero de él solamente estarían conectados entonces el equipo de distribución y a su vez estaría conectado de él el equipo de acceso o los equipos de acceso. Igualmente presentarían los niveles de redundancia que ya les presenté en la lámina anterior, e incluso todos estos edificios deberían tener el nivel de redundancia que ya les presenté en la lámina anterior. Entonces, los dispositivos de distribución se conectan directamente a la capa del núcleo de esta red, y a su vez este núcleo está conectado a la capa de distribución y capa de acceso que está internamente dentro de este edificio. Eso depende mucho del diseño de la red, porque ustedes también pueden conectar de manera troncal las capas de distribución en todas las sucursales. Todas las capas de distribución ustedes las pueden conectar de manera troncal entre todas las sucursales y solamente dejar en este edificio, una conexión o varias conexiones hacia la capa del núcleo. Pero también podría generar cierto tipo de desventaja, ¿no? Porque estaríamos solamente dependiendo de algunos enlaces para poder salir a la internet. E incluso ustedes pueden conectar también este edificio con este edificio de manera troncal, no sencillamente conectarlo a esta red. En algunos casos las redes también se pueden conectar de esta manera. Se puede crear una redundancia troncal entre estas dos sucursales, igualmente conectada al núcleo de la red centralizada que tenemos acá. Pero si en algún momento alguno de estos enlaces llega a fallar, podríamos tener cierto tipo de caminos que nos conduzcan hacia otras redes o hacia otras sucursales. También podríamos agregar nosotros un nivel de redundancia en el propio campus, es decir, conectar las sucursales de manera redundante entre ellas y no hacerla depender únicamente de una red que queda básicamente centralizada acá en este edificio. Porque, como lo he dicho en algunos videos, si por alguna razón existe un desastre en este edificio, la red quedaría totalmente aislada y no tendría ningún tipo de salida hacia la internet. Pasemos a la siguiente lámina. Funciones de la capa de acceso. Generalmente en esta capa estoy agregando acá algunas de las funciones, no todas las funciones que se pueden hacer en la capa de acceso, ¿ok? Principalmente tenemos la conmutación de capa 2, que en este caso sería el manejo del tráfico local en la red. La alta disponibilidad que generalmente la da son los enlaces redundantes que tiene la capa de acceso, ¿no? Que tiene la capa de acceso, los switches de acceso conectados a los switches multicapa que representan la capa de distribución. Estos enlaces redundantes que están conectados hacia los switches de distribución son los que agregan la alta disponibilidad. La seguridad de puertos, que esta es una de las configuraciones que vamos a realizar en este curso. Clasificación y marcación de calidad de servicio y límites de confianza. Inspección de protocolos de resolución de direcciones. Lista de control de acceso virtuales. El árbol de expansión, que es el protocolo Spanning Tree. Y alimentación por Ethernet y VLAN auxiliares para telefonía voz sobre IP. Una de las cosas que agrega, hablando del árbol de expansión, una de las cosas que agregan la redundancia entre la capa de acceso y la capa de distribución es la configuración del árbol de expansión. Recuerden que si, por ejemplo, tenemos acá un switch de acceso y un switch, acá tenemos un segundo switch de acceso, tenemos un switch de distribución y están los tres dispositivos conectados en troncal, generalmente en esta pequeña red que tenemos acá no existe algún tipo de bucle entre ellos dos, ¿no? Pero si este dispositivo se conecta en troncal con allí sí estaríamos generando cierto tipo de bucle entre estos tres dispositivos. Es allí donde entra en juego el protocolo de árbol de expansión o el Spanning Tree, para crear un switch raíz y un puerto raíz por donde se van a realizar todos los reenvíos del tráfico que se genera en los diferentes dispositivos. Tenemos acá las funciones de la capa de distribución y entre esas funciones está la agregación de enlaces la agregación de enlaces LAN y WAN
que esto conlleva a la configuración de los enlaces Ether Channel, que ya le había hablado en la lámina anterior, y también para la redundancia entre la capa del núcleo y la capa de acceso. ¿Ok? Por eso es que comúnmente lo mencionamos como LAN y WAN o WAN. Seguridad basada en política de forma de lista de control de acceso y filtrado. Ya les había dicho que en la capa de distribución generalmente se configura la lista de control de acceso. Servicio de routing entre la LAN y las VLAN y entre dominio de routing a través del EIGRP o el OSPF. ¿Ok? Los servicios de routing generalmente también se pueden agregar en la capa de distribución. Y cuando hablamos de enrutamiento entre VLAN es porque las VLAN donde está particionada la red de acceso, o mejor dicho la capa de acceso, si está particionada en múltiples VLAN, pues se tiene que realizar un servicio de routing en los dispositivos de administración para poder enrutar las diferentes redes que estarían representando las diferentes VLAN, valga la redundancia. Acá tenemos la redundancia y balanceo de carga, que en este caso la redundancia se refiere a todo lo que tiene que ver con la redundancia de enlace que se presenta entre la capa de acceso y la capa de distribución. Recuerden que la capa de distribución es la que básicamente da la redundancia a la red. Un límite para la agregación y la sumarización de rutas que se configura en las interfaces hacia la capa del núcleo. Cuando hablamos de sumarización de rutas, se nos viene pues a la mente la parte de direccionamiento IP. Ese es uno de los temas que vamos a estar viendo acá en este curso también. Control de dominio de difusión, ya que ni los routers ni los switches multicapa reenvían difusiones. El dispositivo funciona como punto de marcación entre los dispositivos de difusión. Esas son una de las funciones que cumple la capa de distribución. Por último, la capa del núcleo debe proporcionar la conmutación de alta velocidad, es decir, el transporte rápido, como ya lo dije en la lámina anterior. Es aquí donde se deben colocar los dispositivos de gama alta para una mayor rapidez de todo el tráfico que está generándose en las capas inferiores, llamarse la capa de distribución y la capa de acceso. Todo depende, o el dispositivo que se coloque como núcleo depende también del tamaño de la red. Debe proporcionar confiabilidad y tolerancia a fallas. La tolerancia a falla también se puede medir a través de los enlaces redundantes que existe entre la capa de distribución y esta capa del núcleo. Debe lograr la escalabilidad mediante equipos más rápidos, no con más equipos. Muchas veces las personas se confunden al mencionar que la escalabilidad se representa utilizando una mayor cantidad de equipos. Y realmente no es así. La escalabilidad se logra mediante equipos más rápidos, es decir, equipos de gama alta que se diseñan para redes, en un caso, de diferentes tamaños que superen los 200 dispositivos, los 500 dispositivos, los 1000 dispositivos que están hechos para manejar ese tipo de tráfico. Debe evitar la manipulación de paquetes, que implica una gran exigencia para la CPU a causa de la seguridad, la inspección, la clasificación de la calidad de servicio u otros procesos. Generalmente en esta parte aplica mucho los niveles de procesamiento que debe tener un dispositivo que está ubicado en la capa del núcleo, ya que va a manejar una cantidad de tráfico y obviamente esto es muy importante. En este caso, los dispositivos, cuando se van a adquirir, nosotros tenemos que ver principalmente el nivel de procesamiento que tiene el equipo, los niveles de memoria RAM que también poseen y algunas memorias también que posee la propia placa madre de los dispositivos, así como también la modularidad del propio equipo que se va a adquirir. Con esto cerramos esta parte de este video tutorial del diseño de una red. Nos vemos en el próximo video. Chao.